En este vídeo te voy a explicar todo lo relacionado con la resistencia o el famoso cardio en deportes de combate para que puedas aguantar mucho mejor tus entrenamientos y sobre todo tengas un mayor conocimiento sobre cómo aplicar todo esto. Antes que nada me presento, mi nombre es Lalo y soy estudiante de fisioterapia y preparador físico especializado en deportes de combate, y algo que veo mucho en este tipo de deportistas es que siempre tienen esa inquietud por mejorar su cardio o su resistencia en sus competiciones o en los sparring, pero muchos de ellos todavía malentienden lo que es esta resistencia y sobre todo que no influya negativamente a su rendimiento y tengan maneras fáciles de aplicar, ya sea dentro de su deporte o en las sesiones de acondicionamiento fuera de él. Antes que nada vamos a hablar sobre los diferentes objetivos que tiene el entrenamiento de resistencia dentro de los deportes de combate. Y uno de ellos es mantener la eficiencia dentro del combate. No nos sirve de nada poder aguantar todos los rounds si no vamos a tener esa chispa o esa explosividad para poder ganar ese combate. Es decir, el objetivo en sí de la resistencia no es poder aguantar lo máximo, sino de qué manera y con qué calidad podemos aguantar esos rounds y siempre buscar que sea de la mejor forma posible. Otro objetivo muy claro dentro de la resistencia, dentro de los deportes de combate, es que seamos capaces de repetir estos movimientos explosivos o estas acciones son las que al final determinan si podemos ganar un combate o no. El objetivo de esa resistencia entonces es que podamos replicar y podamos aplicar en el mayor número de veces posible estos movimientos explosivos. Y otro punto muy importante es el tema de la recuperación. Al final podemos entrenar esa chispa y esa potencia y tenerla, pero si no somos capaces durante el combate o durante el sparring de recuperarnos lo suficiente para recargar, por así decirlo, esos almacenes y volver a producir esos movimientos explosivos, no nos va a servir de nada. Entonces la recuperación es un punto muy importante a tener en cuenta y esto hay que trabajarlo, sobre todo cuando hacemos algún entrenamiento de resistencia específico. Lo que buscamos es que, por ejemplo, después de un sprint, seamos capaces de que en un minuto bajemos el máximo número de pulsaciones posible, ya que esto se ha visto que es una señal de mejora a nivel cardiovascular. Entonces la recuperación es muy importante, no solamente para recuperarnos y poder tener estos movimientos explosivos hasta el final del asalto, sino al final para retrasar al máximo esta fatiga, que es esa sensación al final de pesadez y de cansancio a la que llegamos normalmente a esas partes finales del combate, y con una buena recuperación durante el combate y sabiendo manejar bien las distintas situaciones que vamos teniendo durante el sparring, va a ser muy importante para que lleguemos lo más fresco posible y seamos capaces de poder ganar y poder darle la vuelta al combate hasta el último momento. Algo que tenemos que tener muy importante también es que a la hora de hablar de resistencia tenemos como 3 vías distintas mediante las cuales obtenemos la energía para poder producir todos estos movimientos, pero que realmente funcionan todas a la vez. Ahora vamos a ir viendo cada una de ellas, cada una predomina en un momento o en unas acciones concretas, pero todas tienen una función durante todo el combate. La primera de ellas es el sistema de fosfágeno, y este es el que nos da esa chispa y esos movimientos con los que podemos ganar mediante un golpeo y con el que buscamos el caos o cualquier derribo explosivo, en el que ocurre entre 6 y 15 segundos, y en estos momentos requerimos de mucha energía en muy poco tiempo. Luego tendríamos el sistema glucolítico, que este es clave en momentos de forcejeo o de agarres que se extienden un poco más de lo normal y no son tan explosivos, pudiendo llegar a los 20-45 segundos, y este genera un poco más de fatiga, o también conocido como lactato. Básicamente es ese daño que se va acumulando cuando la situación se alarga un poco más de la cuenta. Y luego, por último, tendríamos el sistema oxidativo, que es el más lento, por así decirlo, pero el que más predomina durante todo el combate y al final es el que nos ayuda en todo ese momento de recuperación. Cuando nosotros tenemos un movimiento explosivo, pero luego paramos durante el combate, ya sea para volver a coger aire y demás, ahí es cuando interviene este sistema oxidativo y es el que consigue que nos recuperamos para volver a tener esa chispa. Al final, dentro de la resistencia, este sistema oxidativo sería como el motor. Cuanto mayor sea este tanque, por así decirlo, mayor capacidad vamos a tener tanto de aplicar esos movimientos explosivos y de recuperarnos, tanto de mantenerlos durante el tiempo, ya que este es el que interviene, por ejemplo, principalmente en combates que son muy largos durante muchos rounds y durante mucho tiempo. Luego, un punto muy importante dentro del trabajo de resistencia en deportes en combate, y es algo de los que más se utiliza, es todo el trabajo de HIIT. Esto significa High Intensity Interval Training. Básicamente son intervalos cortos de máxima intensidad en los que conseguimos poder trabajar a esa máxima intensidad, que es la que más nos va a interesar dentro de los deportes de combate, pero poder dividirla en periodos de tiempo muy cortos
y así poder alargarla lo máximo posible. En vez de mantener un esfuerzo de manera continua durante largos periodos de tiempo, que sería imposible mantenerlo a alta intensidad, esto nos permite que en pequeños periodos de tiempo podamos darle ese estímulo máximo de intensidad y que tengamos los máximos beneficios con la mínima fatiga posible. ¿Por qué es tan importante el HIIT en deportes de combate? Los deportes de combate se ha visto que son deportes acíclicos, son imprevisibles y tienen constantemente acciones explosivas seguidas de forcejeo, que hemos visto que interviene más ese sistema glucolítico, seguidas de descansos. Entonces es muy importante que entrenemos esa capacidad de poder tener estímulos de alta intensidad seguidos de recuperaciones lo más rápida posible para poder volver a aplicar toda esa intensidad. Entonces, algo que es muy importante que entendamos, y por eso tiene esta importancia el trabajo de HIIT, es que se ha visto que el entrenamiento a alta intensidad es el que consigue que no solamente tengamos la capacidad de usar el máximo oxígeno posible durante nuestro combate, sino al final es el que consigue que esa fatiga llegue lo más tarde posible. Y algo muy importante con esto del entrenamiento a alta intensidad, lo primero, si nos pautan un entrenamiento de HIIT y nosotros no lo hacemos a esa máxima intensidad, no vamos a conseguir esas adaptaciones que hemos visto que son tan importantes. Y luego, un error muy importante en relación con esto, todos estos deportistas que piensan que el trabajo de resistencia, la mejor manera es la carrera continua, que es un trabajo muy típico que se ve sobre todo en boxeadores, que se van a correr a largas distancias, muy poca intensidad. Se ha visto que si pones en balanza los beneficios que tiene en comparación con las desventajas que tiene son mucho mayor. Sí es verdad que este tipo de trabajo se puede meter algunas veces a modo de recuperación, pero si de verdad quieres mejorar en tus asaltos y llegar lo más fresco posible a ese punto final del combate, este trabajo no tiene ningún beneficio. Entonces vamos a ver algunos de los puntos por qué es tan importante no hacer este trabajo. El primer error del trabajo con carrera continua es que no es específico. Como hemos dicho, este tipo de deportes son intermitentes y al final estamos acostumbrando a nuestro cuerpo a mantener un estímulo de baja intensidad durante mucho tiempo y luego a la hora de llegar al combate nos vamos a encontrar con un estímulo muy diferente. Vamos a tener que reaccionar rápido, no va a estar adaptado a ello. Algo que hace este trabajo también es estimular esas fibras lentas que hemos hablado en otros vídeos, que al final son las que no intervienen en esas acciones tan rápidas de las que hablamos, y por eso es tan importante ese trabajo de HIIT, porque lo que hacemos es estimular esas fibras rápidas que sean cada vez más explosivas y que reaccionen ante esos estímulos cada vez más rápido, y luego que esto se vea como un aumento de rendimiento dentro del combate o del sparring. Entonces, aparte de estos dos puntos, algo muy clave también de por qué no debes hacerlo es que esto va a causar un desgaste articular, principalmente en rodillas, cadera y tobillo, ya que es el tren inferior, que lo único que va a conseguir es que la probabilidad de lesión sea muy alta, ya que cuando estamos durante largas distancias con una intensidad media-baja, al final lo que conseguimos es una fatiga muscular que lo que hace es que toda esa carga y todo ese impacto de la carrera se lo lleven esas articulaciones y ese desgaste articular es el que produce luego daños y acaba luego en lesiones. Entonces es muy importante que esto lo evitemos si de verdad quieres mejorar tu rendimiento. Luego quiero hacer unas pequeñas diferenciaciones sobre el trabajo de resistencia en deportes de striking y en deportes de lucha. Es muy importante que sepamos que no son las mismas demandas en unas modalidades u otras. Entonces el trabajo que vas a tener que hacer fuera de tu deporte es distinto, por ejemplo, el de un boxeador que el de un luchador olímpico. Los deportes de striking lo que más predomina son esos movimientos explosivos y por tanto una de las vías principales va a ser esa vía de fosfágeno que hemos dicho que es la más explosiva y la más rápida y la que ocurre en esas acciones de pequeños periodos de tiempo. Y otra muy importante va a ser trabajar ese sistema oxidativo, como puede ser un combate de boxeo profesional que llegan hasta los 12 rounds. Ahí va a tener una importancia muy grande también este sistema oxidativo. Luego, por otro lado, los deportes de lucha va a haber un cambio y una de las vías principales va a ser esa vía glucolítica. Hemos dicho que intervienen en esos forcejeos o en esas acciones isométricas de agarre, donde hay mucha desgaste y fatiga a nivel muscular y se produce ese lactato. Ese va a ser este sistema principal y sobre todo esa resistencia, no tanto a nivel cardiovascular, sino esa resistencia a nivel muscular de toda esa zona de agarre, como pueden ser antebrazos y todo lo que es miembro superior,
en estos deportes va a tener una gran importancia. Luego, otro punto del que quería hablar es que quiero que diferenciemos lo que conocemos como resistencia y lo que es el conocido como conditioning. Resistencia se refiere más a la capacidad de resistir ciertos esfuerzos, pero más en un ámbito de salud y de fitness. Luego el conditioning es esa habilidad tanto física como mental de usar esa resistencia a nivel de salud, pero en un ambiente caótico y de pelea como puede ser un combate. Es decir, yo puedo tener una gran resistencia cardiovascular, pero es muy distinto cuando esa resistencia la quiero aplicar dentro de un octágono o dentro de un tatami. Esa resistencia va a estar condicionada por diferentes puntos que vamos a ver ahora. Yo puedo tener una gran salud cardiovascular, pero luego meterme dentro de un tatami o verme en una situación real de pelea y no ser capaz de aplicar toda esa resistencia en ese ambiente. Esto es algo que a mí me pasó con el fútbol, que yo tenía una gran capacidad cardiovascular a la hora de competir por no estar acostumbrado a esos estímulos y a ese ambiente. No fui capaz de rendir a mi 100% y me asfixiaba en situaciones en las que normalmente fuera del fútbol no me pasaba. Entonces, uno de los condicionantes principalmente es que no hayas practicado lo suficiente tu deporte. Se ha visto que una de las principales formas de mejorar tu resistencia en tu deporte de combate es exponerte a situaciones a las que te vas a exponer el día del sparring o el día de la competición. Es decir, hacer más sparring y practicar mucho más tu deporte, ya que son en esos momentos en los que a nivel mental y fisiológico te adaptas a esas situaciones. Luego, otro condicionante es mejorar nuestra técnica. Son cosas que al final no lo pensamos cuando queremos mejorar nuestra resistencia, pero vaya a ver que tiene todo el sentido. Si tú mejoras tu técnica, vas a ser más eficiente, vas a gastar menos energía en hacer ese movimiento, por lo tanto te vas a cansar menos y tu resistencia va a ser mejor. Otro punto muy importante es la táctica. Si tú eres capaz dentro del combate a organizarte o sabes cómo es tu rival y tienes una táctica clara, esto va a hacer que consumas menos energía cuando no es necesario y por lo tanto tu resistencia aumente. Otro punto muy importante a nivel de resistencia es cómo de fuertes somos, ya que si tú al final eres más fuerte, vas a gastar menos energía para mover a tu rival, por lo tanto te vas a cansar menos y tu rendimiento va a aumentar también. Luego, muy importante, que muchas veces se nos olvida cuando estamos compitiendo, ya sea en nuestro gimnasio o en una competición real, es el tema de la respiración. Sin darnos cuenta muchas veces, si no somos capaces de controlar nuestra respiración, empezamos a hiperventilar y esto lo único que hace es activar nuestro sistema simpático, que lo único que hace es que nuestra respiración vaya cada vez más acelerada, por lo tanto no podamos consumir bien oxígeno y esto haga que nos fatiguemos mucho antes. Entonces es muy importante que dentro del sparring intentes, dentro de lo posible, ser consciente de esa respiración y poder ir controlándola cada vez más. Bueno, luego ya estaría también todo el tema de nutrición y descanso, que al final van a afectar de una manera totalmente directa a tu resistencia del todo el combate. Y por último, y una de las más importantes para mí, todo el tema mental y de tu manejo del estrés a la hora de competir. Yo me he encontrado en muchas situaciones cuando he hecho sparring con distintas personas que se puede percibir cuando la otra persona se siente, por así decirlo, insegura o nerviosa, a cuando uno está tranquilo, por mucho que sea mejor o peor, no tiene nada que ver, sino simplemente es capaz de mantener la calma y no alterarse demasiado. Esto puede afectar de manera directa en tu resistencia, ya que puede decir que aumente tu estrés, aumente tu cortisol, por tanto, aumente tu sistema simpático, como hemos hablado antes, y al final acabes cansándote antes. Para mí, uno de los puntos más importantes dentro de esta mejora de la resistencia es que empieces a ser lo más consciente posible dentro de los sparring, intentes tener calma, aunque estés en situaciones en las que vayas perdiendo, al final son en esos momentos en los que puedes mejorar más, ya que estás con compañeros que conoces, e intenta tener esa calma y esa pausa y sobre todo centrarte en tu respiración y que sea lo más calmada posible. Y así eres capaz de poco a poco tener la capacidad de pensar qué acciones puedo ir haciendo o en qué situación me puede venir mejor moverme y demás. Esto va a hacer que te canses menos y tu rendimiento aumente también. Y ya por último quería dejaros diferentes métodos y formas de periodizar este tipo de trabajo de resistencia y dejaros ya como unas conclusiones. Básicamente de las primeras cosas que quiero dejar claro es que este trabajo de resistencia sin una buena base en tu deporte no es necesario. Es decir, si tú llevas varios meses o incluso un año, pero no has sido muy constante con este deporte, la mayoría de casos no es necesario
que trabajes la resistencia fuera, ya que sin una buena base de exposición a tu deporte, a los sparring y demás, no va a ser necesario. Luego hay distintos métodos. Vamos a diferenciarlo en dos métodos, que serían métodos inespecíficos y métodos específicos. Como la palabra bien lo dice, los específicos son más enfocados ya a tu deporte y lo más parecido posible o incluso dentro de él, ya que la resistencia no siempre se tiene que trabajar en forma de carrera o en la bicicleta de aire y demás, sino se puede trabajar pegándole al saco o haciendo gestos específicos a tu deporte. Y luego están los inespecíficos, que sería todo este trabajo de airbike, de sprint, de carrera y demás. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es cuándo usar uno y cuándo usar otro. Tengamos en cuenta que la preparación física en este tipo de deportes requiere de una planificación y de un periodo de tiempo. Al principio, cuando no tenemos fecha cerca de competición y demás, lo que se suele hacer es que se suele trabajar menos, por así decirlo, su deporte, tu propio deporte, ya sean en sparring y demás, y a lo mejor sueles tener un trabajo más inespecífico en trabajo de airbike. No trabajas con tiempos tan parecidos a los de competición, sino que intentas que sean en tiempos distintos para que sea lo más variable posible y al final tu cuerpo se adapte a situaciones distintas, aunque no sea lo más parecido al combate. Y luego todo el trabajo de saco, gestos específicos, derribo, movimientos y demás para trabajar la resistencia y sobre todo con esos tiempos específicos a los que te vas a encontrar dentro de la competición, con los mismos tiempos y al mismo ritmo. Esto se va a realizar más cerca de competición porque ya es en esa fase final, cuando ya estamos cerca, cuando queremos que tu cuerpo se adapte y que todo eso que hemos mejorado durante el tiempo se transforme de una forma lo más específica a lo que te vas a encontrar el día de competir. Entonces tendríamos esa fase de off-camp, cuando estamos fuera de competición, no tenemos una fecha concreta y simplemente vamos mejorando, intentamos formarnos como atletas, trabajar todos esos puntos débiles, trabajar de una manera inespecífica, que seamos lo más versátiles posible, que nos sepamos adaptar a distintas situaciones y luego cuando entremos a 8 o 10 semanas de competir, ya entraríamos como en esa fase de fight camp, donde buscaríamos que las acciones sean lo más parecidas a lo que nos vayamos a encontrar y ya no queramos ser o formarnos tanto como atletas, sino ya que lo que buscamos es ser lo más parecido a ese peleador o a ese luchador que vamos a ser el día de la competición, con gestos específicos, tiempos específicos y lo más similar a lo que nos vamos a encontrar el día de mañana. Así que nada, espero que te haya servido. Creo que son puntos bastante clave para que vayas entendiendo bien cuándo deberías trabajar ciertas cosas, cuándo no. De todas formas, ponme en los comentarios si te gustaría que trajese un vídeo a modo más práctico para saber cómo mejorar esto de una manera muy sencilla y saber qué tipo de ejercicio o en qué intervalos de tiempo podemos hacerlo. Ponlo en los comentarios si te gustaría ver un ejemplo así. Y nada, no te olvides también de seguirme por Instagram, @laloarfer.oficio, ya que ahí estoy mucho más en el día a día. Me puedes preguntar cualquier cosa sin ningún problema o ponerla por aquí también por los comentarios y te responderé encantado. Así que nada, espero que os haya gustado, darle ahí un me gusta y nos vemos pronto.